de creyentes que son imperfectos. Entonces usted va a ver en esta iglesia, va a haber imperfecciones. ¿Le va a haber errores a los hermanos? Claro que sí. ¿Le va a haber errores al pastor? Claro que sí. Somos imperfectos, ¿verdad? No creo yo estar enseñando casi por 3 años a personas perfectas, porque yo sé que no lo son. Y cualquiera que se crea perfecto, él mismo se está engañando. Entonces, primero, no vamos a encontrar una iglesia perfecta. A donde nosotros nos vayamos o nos movamos, siempre habrán cosas que no nos van a hacer sentir bien. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que vive cambiando de iglesia, como cambiarse ropa de todos los días. Llega a una iglesia, no le gustó algo, entonces se va a otra iglesia, no le gusta otra cosa, se va a otra iglesia y recorrió todas las iglesias de la ciudad en busca de una iglesia que llene todas las expectativas, que le dé todos los gustos que él necesita. Pero eso es imposible, hermanos. Y a las personas que están o tienen poco de congregarse en esta iglesia, quiero decirles que en esta iglesia hay imperfecciones. En esta iglesia no todo lo que usted vea, no todo lo que usted reciba va a ser de agrado. Van a haber cosas que le van a incomodar. Solo aquí, pastor. No, es donde usted vaya. Váyase a cualquier lado y usted va a encontrar problemas. Por eso, una de las razones por las cuales la gente se va a mover de la iglesia nunca debe ser por problemas. Nunca. Hay personas que se acercan a mí y me dicen, pastor, mire, me voy a ir de la iglesia. Una vez una hermana se acercó y me dice, me voy a ir de la iglesia porque hay una hermana que no me habla y yo me siento incómodo estar en la iglesia sabiendo que esa hermana no me habla. Y por esa razón me voy a ir y yo quiero, pastor, una carta de recomendación suya porque me voy a ir. Y yo le dije, claro, yo se la doy, no se preocupe, yo recomiendo. Lo único que en la justificación voy a decir que usted se va de la iglesia por un problema con una hermana. A ella no le gustó la carta de recomendación. Pero yo le dije, el momento para usted irse de la iglesia nunca debe ser problemas. Usted debe irse a la iglesia por varias razones, incluyendo una falsa enseñanza, incluyendo una doctrina que no se ajusta a la palabra de Dios. Ahí tiene que huir usted, hermano. En una iglesia donde no tienen como prioridad la Biblia, huya de ese lugar. Otra razón, porque a lo mejor le queda largo, a lo mejor no vive donde estaba la iglesia antes. Hay muchas razones, menos por problemas. Menos por problemas con las personas, porque si usted se va de la iglesia creyendo que llegando a otra iglesia va a resolver los problemas, le tengo malas noticias. Allá va a encontrar otros problemas. Claro, al inicio lo van a recibir así como nos reciben a todos, ¿verdad? Siéntese aquí, bienvenido, qué gusto tenerlo por aquí. Ese gozo le va a durar unos meses. Estamos aquí, hermano. A mí me gustaría que la iglesia me siga tratando como cuando yo me convertí al Señor. ¡Qué bonito! Pase adelante, hermano Lester. ¡Qué gusto tenerlo en la iglesia! ¡Qué bendición! Yo era conocido en el pueblito donde yo nací porque yo trabajaba en radio. Entonces el pueblo me conocía porque era una radio no cristiana. Entonces, qué bueno que lo tengamos aquí y todos alegres. Eso duró unos 3 meses. Después, las mismas personas que me motivaban, teníamos desacuerdo y problemas. Entonces quiero dejar bien fundamentado esto. Primero, cuando yo hablo de iglesia saludable, no estoy diciendo de una iglesia perfecta. Estoy hablando y diciendo que la iglesia es imperfecta. Y si usted está buscando una iglesia perfecta, se va a decepcionar. Donde usted se mueva, van a haber cosas que no le gusten. Pero lo más importante es que a pesar de las diferencias, a pesar de los problemas que uno pueda tener en una iglesia, uno encuentra una iglesia saludable. Y vamos a ver por lo menos 4 características que definen a una iglesia saludable. Usted dice, pastor, ¿estaré seguro o estaré bien en esta iglesia? Yo creo que hay que analizar estas características que vamos a ver hoy. Y de estas características estas características fundamentales, depende si realmente la iglesia es saludable o no lo es. ¿Estamos aquí? Como usted sabe y como creyente que es, Dios estableció a la iglesia para cumplir sus propósitos.
El propósito de la iglesia es el mismo propósito eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar a los perdidos. El propósito de Dios es que el pecador, la persona que está conducida hacia el infierno, que no tiene esperanza, que no tiene una solución aquí, la solución se encuentra en la iglesia, porque Dios a través de la iglesia es que está cumpliendo su propósito. Entonces, la razón por la cual la iglesia existe es porque Dios quiere salvar a las personas. En otras palabras, la iglesia es la única institución que puede salvar las almas del mismo infierno. ¿Ven? Y ese es el papel fundamental de la iglesia. Para eso Dios nos ha encomendado. Ahora, si nosotros sabemos que ese es el propósito principal de la iglesia, no es otro. Nosotros construimos, nosotros hacemos obras sociales, hacemos muchas cosas, pero nunca o nada de eso es lo primordial. Lo primordial es que la gente conozca al Señor como suficiente y como único Salvador personal. Esa es la esencia del evangelio. Amén. No hay otra esencia. La esencia es que la gente venga a Él. Le voy a compartir entonces, dije, por lo menos 4 características que nosotros vamos a identificar en una iglesia saludable. Primero, una iglesia saludable enseña una sana doctrina basada en la palabra de Dios. Ya lo leímos en Tito 1:9, en Tito 2:1, pero también vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 6, regrésese por ahí, de Tito, regrésese. Vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 6, Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3 y versículo 4, dice de esta manera. 5, 6, 3, 4. Si alguno, ¿estamos ahí? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿cómo está esta persona? Está envanecido, nada sabe y delira. Usted sabe lo que es delirar, ¿verdad? Acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Todas estas cosas que acabamos de leer son las que se ven donde predican una falsa doctrina. Solo viven peleando. Tienen envidia unos con otros, hablan locuras, discuten cosas que no son relevantes al evangelio. Así que la primera característica para yo encontrar una iglesia saludable es que predique la palabra de acuerdo a la enseñanza de Jesús. Si alguien predica otra cosa, dice Pablo, si alguien predica otra cosa que no está conforme a la palabra del Señor, nada sabe, está delirando, está confundido. Por eso, la primera característica es que tenga una doctrina sana, una doctrina de acuerdo a la palabra del Señor. Yo siempre les he enseñado a ustedes que nosotros nos diferencia algo fundamental de la Iglesia Católica. Hay una diferencia pero fundamental, y se los hemos dicho en otras ocasiones. Nosotros los evangélicos tenemos un solo libro como la norma suprema de fe, un solo, y es la Biblia. Que el superintendente está elaborando una nueva doctrina para ver cómo acomodamos una situación, una problemática, eso es irrelevante. Podemos aprender, podemos escuchar, podemos valorar, pero eso a los cristianos evangélicos no nos mueve de los principios de la fe. ¿Cuál es la diferencia? Es esa.
Los católicos tienen la historia, es decir, si algo pasó en la historia, si algo pasó hace 1000 años y se aprobó como el celibato que los sacerdotes no se pueden casar, eso no es bíblico, eso es antibíblico. Un fundamento para que un sacerdote no se case, eso es antibíblico. Eso se aprobó hace unos 800 años. Antes de esos 800 años los sacerdotes se casaban. Pero eso se prohibió por un libertinaje que hubo en la Iglesia Católica, una prostitución horrible que hubo, y usted lo puede ver en la historia. Entonces se estableció el celibato con razones políticas también. Y al establecerse eso, entonces ya hoy no se pueden casar. Pero los mismos sacerdotes saben que no es bíblico. Uno de los apóstoles que menciona, que por lo menos se cree que estuvo solo, es el apóstol Pablo. Pero Pedro era casado. Y muchos de los apóstoles se mencionan en la Biblia, eran casados. Nunca hubo un problema con eso. Entonces, escucha bien lo que estoy diciendo. Para nosotros, la historia es importante, pero no cambia la enseñanza de la Biblia. ¿Nuestros antepasados se equivocaron mucho? Por supuesto. ¿Se equivocaron? Sí. Entonces, la historia es importante, hay que leer, hay que aprender, pero nunca la historia sustituye el mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué más para ellos nos diferencia? Nos diferencia que ellos tienen al Papa como el representante de Cristo en la tierra. Si el Papa decreta, si el Papa dice, tiene que hacerse. Aunque la Biblia no lo apruebe, ellos saben que ellos se rigen bajo esas líneas que estoy mencionando. Entonces usted ve la gran ventaja de nosotros y búsquelo donde usted crea conveniente, vaya, investigue y se va a dar cuenta que los cristianos evangélicos, una norma suprema y es la Biblia. Si la Biblia no ampara una doctrina, una creencia, no la creemos, no la hacemos. Aunque el hombre piense diferente. Por eso estoy diciendo que una de las características para una iglesia saludable es que enseñe su doctrina basado a la palabra de Dios. Si enseña otra cosa, no sabe nada. Está delirando, está perdido, no sabe lo que enseña. No podemos cambiar el mensaje del Señor porque fue tan sabio, y si algo el Señor nos quería decir, nos lo dijo a través de su palabra. El Señor no nos dejó un evangelio incompleto. El Señor no nos dejó una palabra incompleta, la dejó completa, lo necesario para que el hombre pueda conocerle y pueda salvarse. Así que la primera característica es que una iglesia, para ser saludable, es que predique de acuerdo a la palabra del Señor. Si enseñan y predican otra cosa que no lo respalda la Biblia, no es una iglesia saludable. Es una iglesia que se ha corrompido, es una iglesia que está enseñando otras cosas que no son de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Estamos aquí? Yo creo que usted también está todavía en Timoteo. Mire lo que dice la segunda carta, un libro más, capítulo 2, versículo 2. La segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Y dice de esta manera: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cómo Pablo protegía tanto la sana doctrina? Que dice, van a enseñarles a hombres sabios, hombres que saben, para que cuando enseñen la palabra de Dios, en vez de confundir a la gente, le enseñen lo que Dios quiere. Y estoy tocando este tema, hermanos, porque miren, estamos llenos de doctrinas falsas. Y la gente es engañada por ignorante. Y a mí me asusta que muchos que profesaron una doctrina sana, hoy están en esa doctrina falsa. ¿Por qué? Porque no saben, son ignorantes de la palabra de Dios. Saben más de novelas, saben más de otras cosas que de la Biblia. Y claro, por desconocer la Biblia, ¿qué hacen? Son llevados por cualquier viento, dijo Pablo, de doctrina. Engañados. Que el Señor tenga misericordia. Pero la primera característica de una iglesia saludable es que se base en la palabra de Dios. La segunda característica de una iglesia saludable es que esté siendo dirigida
por líderes espirituales. Y yo quiero que me ponga atención en esta parte. Y también quiero que vaya buscando Tito, ahí está Tito capítulo 1, versículo 6 y al versículo 9. Tito capítulo 1, versículo 6 al versículo 9. Una iglesia saludable, mis hermanos, tiene que ser dirigida por líderes espirituales. Si el líder no es espiritual, si el líder es un pecador, ¿qué se puede esperar de la gente que sigue ese líder? Nos hemos dado cuenta de personas que guían supuestamente a una iglesia. Esos líderes viven en corrupción y sus miembros siguen la misma línea. Es por eso que el ministerio siempre se pide que la persona que quiera ministerio tiene que cumplir un sinnúmero de requisitos para poder ser dirigente de una congregación. ¿Ustedes creen que es fácil? No es fácil. La responsabilidad es grande. Y la gente que ha visto el ministerio pastoral como cualquier otra profesión están equivocados. Ustedes saben la carga que tiene un líder espiritual, que si no enseña correctamente la palabra de Dios, quien lo va a demandar es el mismo Dios. No es fácil. En cualquier institución usted le rinde cuenta a una persona, a un gerente, a su jefe terrenal. Y usted le rinde cuenta ahí. Y si le encabó, bueno, puede ir preso, pueden hacer negociaciones y ya está bien. Pero si le encabó en el reino del Señor. Pero si un dirigente no enseñó correctamente y la gente creyó doctrina falsa por tiempos, ¿qué le puede esperar a esa persona? La misma ira de Dios. Y eso es terrible. ¿Y qué se espera entonces de los líderes espirituales? Dice Tito capítulo 1 versículo 6 al 9. Escuche bien esto. El anciano debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es necesario que el obispo sea irreprochable como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no amigo de contiendas, no codiciosos de ganancias deshonestas. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. El versículo 9. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. La mayoría de la gente, me escuche bien aquí, todas las demás cosas se las sabe bien. Bueno, dice, no bebe vino, tiene una sola mujer, es irreprochable, hace muy buenas cosas. Pero ¿por qué la gente no lee el versículo 9? Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Tú quieres ver una iglesia saludable? Fíjate en los líderes que están dirigiendo esa iglesia. Si los líderes son saludables, si los líderes son espirituales, si los líderes se sujetan de acuerdo a la palabra del Señor, se espera que la iglesia sea saludable. La mayoría de las iglesias que se han visto en corrupción, se han visto en actos sexuales depravados, es porque los mismos líderes espirituales no se han guardado, no se han protegido. Y claro, si el líder está en corrupción, si el pastor está en corrupción, si el que está dirigiendo la obra del Señor está en corrupción, se espera que él se contagie a su grupo y su grupo siga lo mismo. ¿Usted quiere entonces encontrar una iglesia saludable? Fíjese en los líderes. Hay gente que dice, no, a mí no me interesa cómo sea mi líder, a lo mejor es un ladrón, no me importa. Y a lo mejor usted lo comprueba, sí, yo sé, vive en pecado, pero cada quien salva su costilla. Lo que usted no sabe es que está siendo influenciado de una u otra manera por ese líder. Porque si es el que lo alimenta espiritualmente. Y si ese que lo alimenta espiritualmente está desviado,
Hermanito, por ese mismo camino va usted. ¿Qué podemos aprender de los líderes que no son espirituales? Nada. Entonces te repito, ¿quieres una iglesia saludable? Fíjate en los líderes. Y aquí la iglesia tiene que ser muy, pero muy sabia cuando elige líderes, cuando elige pastores. En nuestras denominaciones, asambleas de Dios, hay muchas maneras de que se establece un pastor, pero una de ellas es que la iglesia lo elige. Y a veces la iglesia elige por apariencia, a veces la iglesia elige por favoritismo, a veces la iglesia elige por conveniencias propias. Pero lo primero que deben de ver en un líder es lo espiritual. Si un líder es sano, si un líder es espiritual, lo demás va a marchar bien. Si alguien está sano por dentro, lo que va a producir es bueno. ¿Estamos aquí? Entonces, ¿queremos iglesia saludable? Fíjese en los líderes. Si los que guían son gente saludable, usted está en una iglesia muy saludable. Tercer característica de una iglesia saludable. Es una iglesia que se preocupa por el discipulado, el cual produce seguidores fieles que, aunque no sean perfectos, conocen y aman a Dios y buscan obedecer su palabra. Uno de los mandamientos en la Gran Comisión es ir y predicar, que ya lo vamos a ver. Pero después de eso viene el discipulado. Yo sé que el discipulado, y escuche bien esto, el discipulado a la mayoría de la gente no le gusta. ¿Y por qué será? Porque no quieren dejarse formar, porque no quieren convertirse en seguidores del Señor genuinos. Están conformados con vivir de mensajes, están conformados de vivir con cosas que las están aprendiendo erróneamente, pero no quieren ser discipulados. Miren, yo programo aquí un discipulado, vamos a abrir una escuela de discipulado general. Usted se va a asustar cuánta gente viene a un discipulado. La gente no le gustan los discipulados. Ah, claro, hace otra cosa, hermano. Hace un concierto. Yo no estoy en contra de los conciertos. Solo estoy poniendo comparaciones. Hace otra actividad. Una actividad alegre que nos produzca gozo. Hacete cualquier actividad, la gente viene. Y estoy hablando en un término general. Ok, hermanos, ahora vamos entonces a hacer una escuela de discipulado, vamos a enseñar acerca del carácter, vamos a enseñar acerca del propósito de Dios para tu vida, vamos a enseñar acerca de cómo ganar almas para Cristo. 4 pelones. Qué terrible. Una iglesia saludable se preocupa por formar a la gente. Se preocupa, pero esa formación tiene consecuencias, y consecuencias fuertes, entre ellas desvelarse, estudiar, sacrificar tiempo, investigar, y todas esas cosas no nos gustan a nosotros. Nosotros nos gustan las cosas serviditas, que todo sea así. Venimos a una dominical. Algunos ya están sofocados, el pastor se va a alargar hoy y ya, nos vamos. Eso es todo. Y te vives alimentando durante 6 días de porquerías y de cosas feas, menos de la palabra de Dios. Esa es la realidad, hermanos. Si yo no soy un pastor de ahora, esa es la realidad, eso es lo que uno vive, eso es lo que uno ve en las iglesias. Pero la iglesia tiene que volver al discipulado. La iglesia tiene que aprender a defender lo que cree. A mí me sorprende que te llegan a visitar doctrina falsa y lo primero que haces es cerrarle la puerta. Que a mí me llegue a visitar cualquier doctrina falsa, un mormón, un testigo de Jehová, yo le abro la puerta y lo hago pasar y converso con él. Y defiendo el punto de vista de la Biblia, lo que creo. Pero hay gente que no tiene eso. Ni quiera Dios. Ese me viene a confundir. ¿Cómo te va a confundir? ¿No estás seguro de lo que tú crees? ¿Estamos aquí? Nosotros tenemos que ser como los cristianos primitivos.
Los cristianos primitivos lucharon contra los filósofos más fuertes, filósofos que enseñaban cosas que iban en contra de la misma enseñanza de Jesús. Y aún así permanecieron y la iglesia siguió creciendo, porque la iglesia estaba empapada del Señor, conocía de Dios. Y yo, como lo decía anteriormente, hoy la gente sabe más de otras cosas que de la Biblia. Y estoy hablando de la iglesia, hermanos. El que no es cristiano se entiende. El que no es cristiano se entiende porque no pertenece al reino de Dios. Pero los cristianos, algunos de ellos hoy no vinieron. La Biblia hasta hoy la tocaron. Aquí no viene. Bueno, sí viene, pero no están hoy. Guardan las escrituras, no las leen, no investigan. Entonces yo le decía a un hermano un día de esto, miren, a una hermana le decía, si yo me invento una enseñanza, la mayoría de la iglesia me va a creer. Yo le digo a ustedes ahora, esto le gusta a la gente, hermano, tráiganme un alfolí. Quiero que todos, escuche bien, estoy poniendo un ejemplo, vengan a dejar $100, porque si tú das $100 hoy, al salir de aquí, $200 te esperan, 300, 400. Eso le gusta a la gente. ¿Por qué? Porque no entiende el principio de dar. No entiende la manera de dar, la manera de ofrendar, la manera de diezmar, cómo funciona. Entonces si viene alguien y te dice y te motiva, venga hermanito, no importa, hoy el Señor te va a sanar. ¿Quién no le va a gustar eso? Y a mí me da temor decir eso. ¿Saben por qué? Porque la sanidad no depende de mí. Y a mí me da pesar que hay gente que sale decepcionada de la iglesia porque el predicador le prometió que iba a irse sano y se fue más enfermo. Porque el predicador, escuché un testimonio, le dijo en una profecía a alguien que se iba a levantar su familiar de la cama y al siguiente día amaneció muerto. Y entonces, ¿cómo es ese Dios que ustedes predican? Porque meten a Dios en cosas que Dios nunca ha estado metido. ¿Pero por qué la gente cree esas tonteras? Porque desconoce la Biblia, hermanos. Y estoy tocando temas generales. ¿Cómo es posible que un cristiano que vive del evangelio, que sabe quién es Dios y que ha vivido una vida consagrada al Señor, crea que le están haciendo hechizo? No, aquí no viene en eso. Que estoy hechizado, que ando un pichete, un sapo, no sé hasta qué más se siente adentro. Un cristiano, un hijo de Dios, porque desconocen la Biblia, no tienen identidad. Mi vida está tan segura en Dios que Dios no va a permitir nada, a no ser que sea su voluntad. Eso se llama soberanía de Dios. Y mi vida, mi alma está en Dios. Y Él va a decidir en qué momento yo tengo que partir y en qué momento tengo que seguir viviendo. Es Él. Una vez una hermana llegó, pastor, mire, tiene un entierro en la casa. ¿De verdad, hermana? Sí, pastor, hay que sacar ese entierro. Y yo le dije, ay, déjelo, hermana, ¿para qué lo va a sacar? Yo no siento nada, no se preocupe. Y algunos hasta se inventan esos entierros, bandidos. Y no estoy diciendo que no existen, porque los brujos hacen miles de cosas sucias. No estoy descartando eso, yo sé que lo hacen hechizo, hacen brujería. Yo estoy hablando de la identidad cristiana. ¿Cómo alguien puede hacer eso contigo? No, eso es imposible. Porque si eres un cristiano de verdad y sirves a Dios de verdad y tienes identidad y el Espíritu Santo vive en ti, allí solo van a pasar cosas que Dios las permita. De lo contrario, puede luchar el brujo más grande de esta ciudad y no nos va a hacer nada. Entonces hay gente, que yo lo decía un domingo de esto en una vigilia enseñando en San Rafael del Sur, que le tiene miedo al diablo.
caminan con un miedo porque le dan mérito al diablo que nunca lo tiene. La Biblia dice que nosotros, los cristianos, la iglesia del Señor, tiene autoridad sobre las mismas puertas del infierno. El infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Eso significa que la iglesia es más fuerte que el diablo. Claro, la iglesia en Cristo es a través de Él. Entonces, ¿cómo yo le voy a dar mérito a Satanás donde no lo tiene? Satanás está vencido, hermanos. Él fue vencido en la cruz y está sujeto a la autoridad del Señor. Por eso estoy diciendo, ¿por qué pasan esto? Porque la gente no quiere discipularse. Cuando uno se discipula, aquí tenemos un instituto bíblico que me da lástima lo que voy a decir. Este año lo van a cerrar. ¿Por qué? Porque no hay estudiantes. Todos los hermanos evangélicos de la Paz Centro ya por lo menos sacaron el básico. Ya saben, no necesitamos un instituto bíblico. ¿Cómo es posible que cierren una escuela donde sirve de formación, de educación espiritual? Porque la gente no quiere estudiar. Pastor, es que se paga. ¿Cuánto se paga? 120 córdobas al mes. ¡Wow! ¡Qué montón! Una recarga para 7 días. Tenemos que volver al discipulado. Tenemos que volver a la enseñanza. Tenemos que empaparnos de la Biblia, hermanos. La gente cristiana tiene que estar preparada para defender su fe. Nos estamos acercando a tiempos más peligrosos y yo he venido enseñando durante todo este tiempo. Nos vamos a enfrentar a un mundo más peor del que estamos, donde no vamos ni a poder pronunciar por las redes sociales el nombre de Jesús. Va a ser considerado como una falta de respeto, como un golpe fuerte hacia alguna sociedad. Vamos a llegar a un tiempo peor del que nosotros estamos. Y entonces el que no sabe, el que no conoce, el que no está preparado, allí se va a ir con ellos a enseñar herejías, a enseñar cosas que van en contra de la palabra de Dios. Así que la tercera característica es el discipulado. Queremos salir de la ignorancia espiritual, estudiemos la Biblia, aprendamos de la Biblia, conozcamos a Dios y nadie más nos va a engañar. Amén, hermanos. Yo enseño un tema en las redes sociales y luego me comenta, ¿estás equivocado? Claro, él cree que estoy equivocado. Pero yo estoy seguro de lo que estoy enseñando. Claro, si no tuviera esa seguridad, entonces fácilmente cuando esa persona lo dice, borro el video y digo, es cierto, le encabé. Yo estoy seguro de mis principios, de mi fe, de lo que yo creo, de lo que yo enseño, porque para eso estudio. Yo no vengo a enseñar a copiar y pegar, no vengo a tomar los mensajes de internet para venir solamente a repetirlos, no. Yo tomo fuente, analizo fuente y las filtro por la palabra del Señor. Y una vez que yo estoy seguro que está de acuerdo a la palabra de Dios, entonces lo enseñamos. Porque eso tiene que ver con estudio, con discipulados, con enseñanza. Y por último, la última característica para una iglesia saludable es que es una iglesia que reconoce el imperativo de la Gran Comisión. Y con esto voy terminando. La característica número 4 de una iglesia saludable es una iglesia que reconoce el imperativo de la Gran Comisión. ¿Por qué digo imperativo? La Gran Comisión nunca fue dada opcional. La Gran Comisión es un mandato, es una orden, no es negociable. Por tanto, id. No te están consultando, no te están diciendo, es que no tengo tiempo, es que no me da el tiempo. La Gran Comisión es un imperativo, ir y predicar el Evangelio, donde yo me mueva. Yo no necesito decirle al que es asalariado y que trabaja de lunes a sábado, hermano, deje su trabajo y ven a evangelizar.
Ahí en su trabajo hay personas que no son cristianas. Allá donde se mueve a hacer su diligencia hay gente que no es cristiana. Entonces no hay ninguna justificación para decir que no podemos predicar. Porque la gente quiere justificarse, no tengo tiempo, no me dé espacio, creo que tengo que hacer muchas cosas, entonces no puedo. Eso es mentira. Tenemos espacio, tenemos tiempo, tenemos personas. Hay gente a la cual se le puede predicar y se le puede enseñar la palabra de Dios a aquellos que no conocen específicamente, a aquellos descarriados. Claro, no hay justificación. Y este es un mandato. Es un mandato de la Gran Comisión, ustedes lo conocen, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y yo estaré con ustedes, dice el Señor, hasta los últimos días, hasta el fin. He prometido guiarnos. Y es irónico, pero estas dos cosas de la Gran Comisión, analícelas usted. Las dos cosas esenciales de la Gran Comisión, predicar y discipular, son las que más se descuidan en la iglesia. Y es el mandato primordial del reino. Repito esto. Las dos cosas primordiales del reino de Dios es ir y discipular. Predicar, discipular. Y son las dos cosas que más se descuidan en el reino. La mayoría de la gente quiere otras cosas, menos ir y predicar y hacer discípulo. Les repito en resumen, 4 características para conocer una iglesia saludable. 1, una iglesia que predica o enseña una sana doctrina basada a la palabra de Dios. Número 2, una iglesia que está siendo dirigida por líderes espirituales. Número 3, una iglesia que se ocupa o se preocupa por el discipulado. Y número 4, una iglesia que tiene o reconoce la Gran Comisión como un imperativo, no como opción, sino como algo que tiene que hacerse. Ese es básicamente el fundamento de una iglesia saludable. ¿Queremos conocer una iglesia saludable? Analice por lo menos estas 4 características y usted se va a dar cuenta que si está en una iglesia saludable. En algún momento usted va a salir del país, no sé, va a ir a otro lado, se va a trasladar a otro lado y usted va a decir, ¿a dónde me congrego? ¿A dónde voy? Ah, soy Asambleas de Dios, entonces voy a buscar una Asamblea de Dios. Como que si la denominación nos está asegurando que esa iglesia sí está predicando sana doctrina. Asústese, pero dentro de nuestra misma denominación tenemos enseñanzas falsas. ¿Y eso solo en Asambleas de Dios? No, en todas las denominaciones. Así que no es la denominación, hay que ir y analizar a ver si se está predicando de acuerdo a la palabra de Dios. Y si es así, entonces usted encontró una iglesia saludable. Mi deseo, hermanos, es que estemos en una iglesia saludable, que nos guiemos por la palabra de Dios, que su palabra sea nuestra guía, nuestro fundamento, y que si enseñamos algo, sea de acuerdo a la palabra del Señor. Yo le puse el ejemplo del dinero, de que mucha gente es manipulada de esa manera, porque no conocen la Biblia. La manera correcta de darle al Señor, la Biblia lo enseña, que hay que darlo voluntariamente, que hay que darlo de corazón, no esperando a recibir nada, dice el Señor, sino porque le amamos y reconocemos que todo lo que tenemos es de Dios. Y ustedes saben, cada vez que nosotros hacemos siembra, porque sí, la iglesia no puede vivir sin los fondos nuestros, sin nuestras colaboraciones, pero cada vez que nosotros hacemos algo, siempre es usted y Dios, usted y Dios. Yo no lo puedo manipular. Si se manipula a la gente da más, y eso es verdad. Y por eso es que muchos crecen porque son manipuladores. Pero yo no quiero entrar en eso. Que Dios me libre. Que usted dé con liberalidad, con gozo, con alegría. Menos porque hay una imposición. Y menos dar ignorantemente. Porque eso es lo más triste. Darle a Dios ignorantemente. Así que, hermanos amados, la iglesia saludable tiene que cumplir estas características. Todo tiene que basarse a la palabra de Dios. Si no es filtrado por la Biblia, todo lo demás no sirve para nada. La Biblia es el único
manual para nosotros supremo de todo lo que nosotros enseñamos. Pónganse en pie, vamos a orar.